Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este encuentro. En primer lugar, agradecerles a todos su interés en participar en esta actividad que, digamos, el objetivo básicamente es revisar el proceso de implementación del ILAP en Chile, compartir con ustedes la experiencia que tiene Price en este tema y comentar un poco también sobre el marco regulatorio que está estableciendo la CMF. Creo que en primer lugar presentar al equipo, y como dice el dicho, el burro por delante. Mi nombre es Ernesto Ríos, yo soy socio del área de riesgo y regulación financiera de PwC Chile, ex regulador, trabajé muchos años en la Superintendencia de Valores y Seguros, y llevo alrededor de 7 años trabajando acá, desarrollando la práctica en Chile de los temas de riesgo y regulación financiera. Tenemos para los proyectos que en general estamos haciendo acá en Chile, en el ámbito de la implementación de Basilea III, estamos trabajando estrechamente con nuestros colegas de España, y para este seminario tenemos a 2 personas de nuestro equipo de España, de Price, que también tienen una amplia experiencia en la implementación práctica del ILAP. En primer lugar, presentarles a Álvaro Benzo, que es socio de Price España. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ernesto, y buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Entiendo que somos más de 80 confirmados en este evento, entonces es un placer y un honor tener esta audiencia. Perfecto. Bueno, muy breve. Álvaro es titulado en Derecho y máster en Bolsa y Mercado Financiero del Instituto de Estudios Bursátiles. Álvaro es inspector del Banco de España, y durante su periodo trabajando en el ámbito de regulación bancaria, estuvo como experto nacional en la Comisión Europea, destinado a la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, donde desempeñó la función de miembro de la delegación designada de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional para el seguimiento del programa de asistencia financiera para la recapitalización del sector bancario español y del programa de ajuste económico en Irlanda. Álvaro se incorporó en el año 2013 a Price en España como socio de la Unidad de Regulación Financiera y Riesgo, y en ese carácter ha liderado múltiples proyectos relacionados con la implementación de Basilea en general, y en particular los temas del ICAP o IAPE, como se conoce en Chile, y este tema del ILAP del proceso de gestión de autoevaluación de gestión de liquidez. Junto con Álvaro está Guillermo González. Hola, Guillermo. Hola, encantado de estar aquí con vosotros, con ustedes, y bueno, tratar de compartir con ustedes nuestra experiencia en lo que hemos traído trabajando aquí en Europa. Perfecto. Bueno, Guillermo es gerente en Price España. También tiene una doble titulación en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene más de 8 años de experiencia en consultoría financiera y una amplia experiencia en participar en proyectos de implementación de el ICAP y el ILAP. Y con Guillermo también y Álvaro hemos estado trabajando acá en Chile varios proyectos, así que me imagino que muchos de ustedes los conocen por proyectos anteriores que hemos estado viendo acá en Chile. Y finalmente, dentro de nuestro equipo, y que va hoy día a presentar la visión de la perspectiva más local y también desde la perspectiva del regulador local de la CMF, está Marco Núñez. Marco. Hola Ernesto, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de discutir estos temas. Esperamos que al final de esta presentación se hayan despejado algunas dudas y se genere una instancia de discusión de temas que son tan importantes de abordar para la industria bancaria.
Perfecto, bueno, también muy breve. Marcos es economista y tiene un magíster en Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia también en el sector regulatorio. Él estuvo a cargo como jefe de la División de Estabilidad Financiera en la CMF, y uno de los temas que pudo ver en detalle ahí fue justamente el proceso de implementación de Basilea III, y en particular todos los temas relacionados con pruebas de tensión. Marco también anteriormente trabajó en varios años en el Banco Central y se integró a Price a principios de este año. Así que ya lleva algunos meses trabajando con nosotros en varios proyectos de implementación de Basilea III y regulación bancaria en general. Bueno, como les comentaba, un poco la idea y el objetivo de este encuentro es revisar el proceso de autoevaluación de liquidez en los bancos. Este es un proceso nuevo. Obviamente la gestión de liquidez no es nueva en los bancos, pero sí este proceso del ILAC, que es una pieza importante dentro del esquema de implementación de Basilea, parte del pilar 2, ¿cierto?, de supervisión. Viene a sumarse a todo lo que se ha estado haciendo respecto del IAPE, y el primer proceso y el primer reporte a la CMF que los bancos tienen que hacer va a ser ahora en abril del próximo año. Los temas que vamos básicamente a revisar es compartir con ustedes la experiencia internacional en este tema, los objetivos que nosotros vemos y cómo se ve a nivel internacional desde la perspectiva de Basilea respecto del ILAC. Por supuesto, detalles de la implementación práctica y cuáles son los retos que esto tiene a nivel de implementación. La idea es que esto podamos generar ahí también una discusión y lo comentemos. Y como decía antes, la visión de la normativa y del proceso de implementación en Chile. Vamos a tener la opción de tener preguntas. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Para que ustedes puedan hacer preguntas, hay un email, un correo que va a estar en la pantalla. Mientras ustedes vean la presentación va a estar el correo. El correo es cl-eventos@pwc.com, pero como digo, va a estar ahí el correo, así que por favor siéntanse con toda la libertad de hacer las preguntas que a ustedes les parezcan, y como digo, al final vamos a dejar unos 10-15 minutos para comentar esas preguntas. Yo creo que eso es a modo de introducción, y sin más le doy la palabra al equipo de España, que va a partir con los primeros dos temas de este encuentro, de esta actividad. Álvaro, Guillermo, si quieren partir. Estupendo, muchas gracias, Ernesto. Como comentaba Ernesto, yo he combinado una parte de mi carrera profesional en el ámbito público, en la administración, con mi etapa actual de consultor. Entonces quería empezar por situar el contexto de las nuevas normas que tenemos ahora para la gestión de la liquidez en Europa y en otras partes del mundo, y de reciente desarrollo en Chile también. Cuando yo estaba en la Comisión Europea fue el momento en el que se produjo la crisis financiera, y la liquidez fue precisamente el aspecto que más nos preocupó. Lo que más titulares acaparó fue la solvencia de las entidades. Siempre se hablaba de la calidad de activos que estaban en el balance de los bancos y cómo eso podía afectar a su solvencia y a su viabilidad. Pero lo que nos preocupaba a los reguladores y a los supervisores en aquel momento mucho más eran los aspectos de liquidez, y el motivo era que era el principal canal de transmisión de la crisis financiera de los bancos a los estados. Y de hecho, como sin duda recordarán, en aquel momento vivimos
una crisis que empezó siendo una crisis financiera, que luego se transformó en una crisis de deuda soberana en Europa. Y eso se debió al volumen tan enorme, tan espectacular de ayudas que los estados debieron prestar a sus sistemas financieros en materia de liquidez. Dos gráficos simplemente para ilustrarlo, como pueden ver en la pantalla. El primero muestra el shock que sufrieron los mercados, el colapso que se produjo en el año 2008-2009, a principios del año 2009, cuando se produjo el colapso de Lehman Brothers. Se secó completamente el mercado y en aquel momento el sistema financiero a nivel mundial tenía una gran dependencia de los mercados. Eso llevó a los estados a tener que prestar un enorme apoyo a sus bancos en materia de liquidez. Los Estados Unidos crearon un mecanismo de apoyo que proporcionó liquidez a las entidades financieras, y en Europa inicialmente fueron los bancos centrales nacionales y el Eurosistema, el Banco Central Europeo, el que apoyó a los bancos estableciendo facilidades de liquidez extraordinarias, pero eso no fue suficiente, ¿no? Y en un momento dado de la crisis, los bancos centrales nacionales requirieron garantías de los estados, de la hacienda pública, para poder seguir prestando ese apoyo a sus bancos. Y eso fue lo que provocó el colapso de países como Irlanda, por ejemplo. Ernesto ha mencionado antes que yo colaboré junto con el Fondo Monetario Internacional en el programa de asistencia financiera en Irlanda, donde las ayudas financieras que dieron a los bancos llegaron hasta el 60% del Producto Interior Bruto. Tenemos aquí ejemplos como Italia, Alemania y Bélgica, que también tuvieron volúmenes de ayuda muy significativos. Basta con conocer las magnitudes de balance de un banco. El capital de un banco representa en torno al 10, 15, 20% del balance total, pero la financiación del banco es todo el porcentaje restante, el 80-85%. Con lo cual, si eso se tiene que sustituir porque existe un colapso tan fuerte del mercado como el que se produjo con la quiebra de Lehman Brothers, pues evidentemente los recursos necesarios son gigantescos, ¿no? Y esto es lo que provocó, en el caso de Irlanda, que fue el caso más sonado, que las finanzas públicas no aguantaran y necesitaran la intervención por parte del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Entonces, a partir de ese momento se generó la conciencia de tener que regular en mayor medida y supervisar, por supuesto, y estar seguros de que los bancos tenían los dispositivos adecuados para esa gestión de la liquidez y para evitar que esto volviera a suceder de nuevo, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, el caso más sonado, el primero que tuvimos en Europa de quiebra de una entidad por motivos de liquidez, fue Northern Rock, ¿no? Que esto para el Reino Unido, para un sistema financiero tan antiguo y tan sólido tradicionalmente como había sido el del Reino Unido, fue un gran trauma, ¿no? Ver las colas de clientes, de depositantes, retirando sus ahorros del banco Northern Rock, fue algo muy impactante, recuerdo por aquellas fechas. Y esto se debió a la acumulación de desequilibrios en materia de financiación, en materia de liquidez. Se ve muy bien en este gráfico, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que la evolución que tuvo Northern Rock como una sociedad financiera, una building society tradicional con una estructura de financiación, podemos llamarla conservadora, con una predominancia de depósitos, sin embargo, fue evolucionando hacia una mayor dependencia de la financiación mayorista, es decir, de mercados de capitales, ¿no? En concreto a través de instrumentos de titulización. Como pueden ver en el gráfico, la titulización pasó a ser el componente principal de la financiación del banco, y el capital, como pueden ver, es una capa muy pequeña, con lo cual, si falla el acceso al mercado, si un banco tremendamente dependiente de la financiación mayorista pierde el acceso a esos mercados, se precipita al abismo muy rápidamente, mucho más rápido de lo que
de lo que se produce con la solvencia, ¿no? Así en términos coloquiales decíamos que la solvencia es como morir de hambre, mientras que la liquidez es morir de sed, que es muy rápido, ¿no? Con lo cual en aquel momento se generó la conciencia clara de que había que hacer algo y cambiar esto. Eso no quiere decir que la liquidez no se hubiera gestionado hasta ese momento. Como todos ustedes bien saben, todos los bancos gestionan muy activamente su liquidez y lo tienen muy presente. Pero existía una serie de incentivos, o al menos no existían los incentivos adecuados para hacer una gestión lo suficientemente prudente de la liquidez. La tentación es muy clara, ¿no? La financiación mayorista a corto plazo en mercados es más barata que la financiación a largo plazo, y cuando se financia, como era el caso en Northern Rock, una cartera de activos a muy largo plazo, hipotecas con financiación mayorista a muy corto plazo, se obtiene una ganancia en margen, pero estamos expuestos a movimientos de mercado como se produjo en aquel momento. ¿Y cómo abordó en aquel momento el regulador la crisis de liquidez? Pues sorprendentemente con mayores requerimientos de capital. Y es una gran paradoja, ¿no? Era una respuesta, en mi opinión, imperfecta. Tratar de paliar problemas de liquidez con exigencias de capital, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que los reguladores y los supervisores fueron evolucionando en su pensamiento. Tenía su lógica el pedir más capital, porque una parte de los problemas que tenían las entidades era la falta de confianza, la desconfianza que se generó en aquel momento por la posible insolvencia de determinadas entidades. Entonces, si no tenían capital suficiente, no podían acceder a la liquidez. Entonces, requerir capital podía tener su sentido, pero había un problema de fondo, de raíz, mucho más profundo, que es el de tener una estructura de financiación desequilibrada y muy volátil, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes lecciones aprendidas. Los requerimientos de capital son necesarios, son indispensables, por supuesto que sí, pero no son suficientes, no es una condición suficiente para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Es importante que las entidades tengan una estructura equilibrada, es decir, que los activos a largo plazo se financien con pasivos a corto plazo, que la financiación de mercado, que es muy necesaria, tenga su justo contrapeso en términos de financiación de depósitos, que es una financiación tradicionalmente mucho más estable. Hemos visto durante la crisis financiera global y en otros episodios de crisis que hemos tenido más recientemente en Europa, cómo la capacidad que tienen los bancos de retener sus depósitos es muchísimo mayor con respecto a la financiación mayorista, que se mueve muy rápidamente y con muchísima volatilidad. Y todo eso es lo que ha dado lugar al marco de gestión de liquidez que ahora tenemos, ¿no? La tendencia que se ha seguido y que ustedes estarán observando con el marco de Basilea III es a que las entidades a una menor imposición por parte del regulador y una mayor capacidad de gestión por parte de los bancos. Los modelos internos de capital avanzan en esa línea, la exigencia de un IAPE, como ha comentado antes Ernesto, sigue exactamente esa filosofía, es decir, garantizar que los bancos, los gestores, que son los que conocen mejor su negocio, los que están mejor capacitados para identificar los riesgos en ese negocio, sean los que establezcan los mecanismos adecuados para controlar el capital en el caso del IAPE y la liquidez en el caso del ILAP. Y esa es la tendencia que se ha seguido aquí en Europa y que vemos que se está siguiendo también en el caso de Chile. Este camino, esta andadura, se inició en Europa en el año 2015, cuando el regulador europeo publicó sus primeras guías, su primera orientación sobre lo que debía ser un ILAP. En un primer momento era, podemos llamar, un laboratorio en fase de pruebas, que había que ir perfeccionando, y así lo reconocía el supervisor, y fue un camino largo de unos 5 años más o menos, hasta que se consideró que ya teníamos un marco de gestión de la liquidez de ILAP adecuado. Y en aquel momento, en 2019, el supervisor lanzó su stress test de liquidez para poner a prueba todo eso que se había creado, ¿no? Y hubo resultados muy interesantes, ¿no? Mostraba que se había avanzado mucho, que efectivamente las entidades habían puesto en marcha mecanismos de gestión de la liquidez y de estructuras de balance
mucho más equilibradas, pero que sin duda había todavía fragilidades. Y lo hemos podido comprobar en la práctica, desgraciadamente en España, no hace mucho tiempo, con la quiebra de uno de los bancos más grandes y más tradicionales que teníamos, que era el Banco Popular, que cayó precisamente por un problema de liquidez, ¿no? Con lo cual, a pesar de todos estos mecanismos y de toda la gestión que durante muchos años han hecho las entidades, es evidente que la liquidez sigue siendo una amenaza muy real para las entidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Qué retos nos hemos encontrado en la implementación de este marco? Como decía, las entidades tienen mucha experiencia ya en la gestión de la liquidez y hay muchas piezas dispersas en algunos casos en las entidades para la gestión, y el ILAP lo que trata es de ordenar todas ellas, ¿no? Asegurarse de que todo ese marco es coherente, de que todas las piezas están bien engranadas y de que es completo, que gestionamos todas las dimensiones de la liquidez. La gestión de la liquidez es más compleja que la gestión del capital, porque tiene muchas dimensiones diferentes. Hay que gestionar la liquidez a muy corto plazo, intradía incluso, a medio, a largo plazo, hay que gestionar una estructura adecuada de balance, con lo cual la medición y el seguimiento tiene su complejidad. Este es uno de los primeros retos que nos encontrábamos, que es asegurar la coherencia del marco de gestión de la liquidez con todas las demás piezas del engranaje de gestión de un banco. Y esta es una constante que estamos viendo con el supervisor en Europa, que es la preocupación porque los mecanismos de gestión de riesgos estén correctamente integrados en la gestión. Es decir, que no sean documentos que se elaboran para el supervisor, un documento de 300 páginas muy completo, pero que tiene escasa utilidad práctica. Esa era la situación que teníamos en España, por ejemplo, con lo que en aquel momento llamábamos el informe de autoevaluación de capital, que no incluía ni siquiera una sección de liquidez y que tenía escasa aplicación práctica, ¿no? El supervisor en Europa ha huido de ese modelo y ha tendido a asegurarse de que los mecanismos de gestión del capital y de la liquidez estén realmente integrados en la gestión. ¿Y cómo se hace eso? Pues asegurando la coherencia del plan de financiación con el plan de negocio que tiene la entidad y con su plan estratégico, asegurándonos de que las métricas que se emplean para el seguimiento de la liquidez en la práctica diaria, en la gestión, son los que además se utilizan en el marco de apetito al riesgo de la entidad, asegurándonos de que existe un plan de contingencia de liquidez que es el que se va a aplicar en caso de que alguno de esos indicadores se active, asegurando también de que hay la máxima involucración por parte de los órganos de decisión de la entidad, es decir, el directorio, en todo este proceso, ¿no? Entonces, los dos primeros retos se refieren a esto: integrar, construir ese marco de gestión de la liquidez e integrarlo con todas las demás piezas. La no integración o las incoherencias entre el marco de gestión de liquidez, el ILAP, con otros procesos, mostraría que no hay una voluntad real de integrar en la gestión, ¿no? Sino que es un ejercicio de cara a la galería o de cara al supervisor. El tercer punto es el que decía de la involucración al más alto nivel de los órganos de decisión en esta gestión. Me gusta mucho mencionar, porque me parece muy ilustrativo, un principio que acuñó el Comité de Estabilidad Financiera, el FSB, que es el del tone from the top, ¿no? Es decir, que la dirección estratégica que sigue un banco, una caja de ahorros, en la gestión de sus riesgos, de su capital, de su liquidez, se marque desde lo más alto y sea un proceso después de desagregación, de integración a diferentes capas de la entidad. En Europa vivimos durante la crisis financiera un gran desconcierto donde la alta dirección de las entidades decía que no conocían determinadas situaciones de riesgo, ni habían participado en determinadas tomas de decisiones, y una de las principales lecciones es que esa situación había que corregirla de raíz, ¿no? Es decir, el directorio se tenía que implicar de manera muy significativa en definir cuál era la estrategia de gestión. Y por eso se pide que el IAPE, el ILAP, el marco de apetito al riesgo, sean aprobados en primera instancia por el directorio. Y se ha dado algún paso más, que sean aprobados
y que no sean aprobados en una sola vez. Es decir, que el directorio se involucre en diferentes momentos del proceso de elaboración, del proceso de planificación de capital y de liquidez, para demostrar que conocen bien los riesgos a los que se expone la entidad y que después se van a medir, que conocen los escenarios que se van a utilizar, que se conocen las metodologías, que se han revisado bien los planes de contingencia, en definitiva, todos los diferentes elementos que componen el marco de gestión. Además de esto, que existan sistemas adecuados para la gestión. La tecnología y la disponibilidad de datos es uno de los grandes retos que podríamos citar en cualquier proceso que quisiéramos analizar en un banco. Esta mañana, sin ir más lejos, leía una noticia que hablaba de que un gran banco americano tiene muchos problemas para la resolución de su crisis por la falta de disponibilidad de datos. En liquidez lo hemos observado también. Un gran reto que veíamos en todos los bancos españoles es que para la medición de la liquidez intradía los bancos no tenían sistemas de información adecuados. Se hacía una medición pues a alto nivel, se estimaba un buffer, pero no había una gestión fina, sofisticada de la liquidez intradía porque no se disponía de la información ni de los sistemas adecuados, ¿no? Entonces este fue uno de los grandes retos. Otro de los retos fue integrar realmente, perdón, si nos mantenemos en la diapositiva anterior, considerar el buffer de liquidez dentro de la gestión que hacen las entidades, es decir, el coste que tiene la liquidez, por ejemplo, en el pricing de las operaciones. Con estos nuevos requerimientos, el Liquidity Coverage Ratio, por ejemplo, que se ha introducido en la regulación en el marco de Basilea III, la concesión de operaciones no solamente tiene un coste de capital, también tiene un coste de liquidez. Integrar eso dentro de la gestión es una pieza clave para hacer esa gestión adecuada de la liquidez. Desarrollar pruebas de estrés, de tensión adecuadas. Las pruebas de tensión que tenemos ya desarrolladas para la gestión del capital son insuficientes. La liquidez no se mide con un escenario macroeconómico sobre la evolución del Producto Interior Bruto de una economía o del desempleo. Se mide con una prueba de tensión a un día, a una semana, a 3 meses, para simular cuál puede ser la retirada de depósitos de una entidad, cuál puede ser la dificultad para acceder a fuentes de financiación de mercados en un contexto estresado, donde los costes han incrementado muy significativamente, con lo cual es un ejercicio más complejo, más sofisticado, donde hay que desarrollar un conjunto de escenarios que cuando esta andadura se inició, los bancos europeos no tenían del todo desarrolladas y no contaban con las herramientas para poder hacer esta simulación de manera ágil y casi instantánea, ¿no? Otro punto muy relevante, que además yo viví como regulador, fue el tema de gestionar el asset encumbrance, el nivel de colateralización. Es decir, garantizar que la entidad tiene margen todavía para acceder a mercados financieros y a la financiación de su banco central por el lado del activo. Es decir, si consideramos instrumentos como son las cédulas, los covered bonds, los instrumentos de titulización, esos afectan al activo que tiene el banco, a la capacidad que tiene para garantizar con sus activos los pasivos que se van a emitir. Este era un concepto difuso que no se manejaba suficientemente en el sistema financiero en su momento y que dio grandes problemas en el pasado. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, los bancos desarrollaron una dependencia tan grande de la financiación del Banco Central Europeo que ningún inversor privado quería comprar instrumentos de deuda de los bancos, porque todo el balance estaba agravado, digamos, estaba garantizando la financiación del BCE. Entonces, del Banco Central Europeo. Entonces, cualquier inversor que entrara nuevo sabía que se exponía a un gran riesgo, ¿no? Su prima de riesgo era muy elevada, con lo cual ahora el regulador vigila muy activamente cuál es el grado de colateralización de los pasivos del banco, ¿no? Y luego dos últimos apuntes muy rápidos es la importancia de la gestión de la liquidez allí donde se gestiona. Y con esto me refiero a la diferencia entre grupos que gestionan su liquidez de manera centralizada, como podría ser en el ámbito europeo el modelo de BNP, del banco francés más importante, o modelos
que ustedes conocen en Latinoamérica, como es el del Banco Santander o el BBVA, que gestionan de manera descentralizada su liquidez en cada geografía. Obviamente, calcular métricas de liquidez para BBVA o Santander con su modelo de gestión a nivel consolidado, a nivel grupo, no tiene mucha utilidad. Calcular el ratio de liquidez, el Liquidity Coverage Ratio, a nivel consolidado del Grupo Santander o el Grupo BBVA carece de sentido. Habrá que calcularlo en cada una de las geografías donde el BBVA y Santander emiten pasivos y se financian, porque ahí es donde tendrán que sustituir la liquidez en caso de que escasee o hacer frente a salidas de depósitos y al colapso del mercado local, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí pueden ver los diferentes componentes de ese marco de gestión de la liquidez. Como decía, probablemente todos estos componentes existen en mayor o menor medida en todos los bancos. El reto principal que plantea la introducción de este requerimiento del ILAP, aparte de los retos concretos que he venido mencionando, es el unir todas esas piezas y crear un marco de gestión global y coherente. Que el Consejo de Administración, el directorio, gobierne todo ese proceso y que todas las diferentes piezas tengan su coherencia. Recuerdo que hicimos un ejercicio de simulación de gestión de crisis en una entidad y salieron algunas lecciones interesantes, como era, por ejemplo, que el plan de contingencia de liquidez se activó por su cuenta antes de que el directorio hubiera llegado ni siquiera a analizar la situación, y es porque tenía una gobernanza que iba en paralelo, gobernado únicamente por el director financiero de la entidad. Entonces, esto es por poner un ejemplo de que la coherencia entre todas las piezas y el tener una visión global de todos esos mecanismos de gestión de la liquidez es lo que busca el ILAP y lo que en definitiva da unos resultados más eficientes finalmente en una situación de crisis. Pasamos a la siguiente. La coherencia de procesos que mencionaba antes se ve a nivel de escenarios. Bueno, lo primero es garantizar la coherencia con los procesos que pueden ver en pantalla, con el plan de negocio, con la perspectiva de negocio y estratégica de la entidad, y luego con la perspectiva más propia de la gestión de riesgos, que es el marco de apetito al riesgo y el marco de gestión del capital. Si el marco de gestión de la liquidez no está integrado con alguna de estas dimensiones, evidentemente no va a funcionar. Recuerdo una entidad donde el plan de negocio utilizaba escenarios diferentes o se basaba en escenarios diferentes a los que luego se utilizaban en el marco de gestión del capital y de la liquidez. Y lo que este banco explicaba es que con el plan de negocio querían generar incentivos muy ambiciosos para su red comercial, pero que pensaba que era difícil alcanzarlos, y eso quería decir que para consumir menos capital y liquidez utilizaban escenarios menos ambiciosos en esos otros procesos. El resultado desde un punto de vista regulatorio evidentemente es muy problemático, porque quiere decir que si la entidad alcanza sus objetivos comerciales y de negocio, no tendrá el capital y la liquidez suficientes para hacer frente, con lo cual esto tiene que ir de la mano. Y a veces las incoherencias se producen por cosas tan banales como la distribución de responsabilidades dentro de una organización, donde hay áreas diferentes que elaboran procesos diferentes y donde no existe una coordinación suficientemente completa y se producen estos desajustes. Y luego, por último, el marco de apetito al riesgo. Tiene que ser, en Europa se ha convertido en la columna vertebral de todos los procesos, lo que estructura toda la gestión de riesgos de la entidad. Marca la estrategia y luego se tiene que ir plasmando en cada uno de los procesos. Por tanto, los indicadores que se utilizan en la gestión de la liquidez en el ILAP deben estar presentes también en el marco de apetito al riesgo. Y le paso ya la palabra a mi compañero Guillermo para que desarrolle algunos de estos componentes que estaba mencionando. Sí, justo un poco en línea con los principales retos que nos hemos encontrado a la hora de desarrollar los proyectos en el ámbito y en este proceso de integración del ILAP en la gestión. Al final, todos los retos van vinculados a lo que es la propia integración del ILAP en la propia gestión, que no sea un poco lo que ha comentado Álvaro, que no sea un instrumento, un mazacote que que se guarda en un armario y no sirve y simplemente sirve para dar cumplimiento al supervisor, sino que efectivamente se integre en el modelo de gestión de liquidez del supervisor. Y en este sentido, el primer bloque, como bien ha comentado Álvaro,
va enfocado a la definición del rol del directorio, basándonos en ese principio tone from the top, que se formaliza en lo que sería el Liquidity Adequacy Statement, en la declaración de adecuación de liquidez. Ese sería el pilar sobre el cual basar el resto de toda la toma de decisiones en materia de liquidez. Y en paralelo a ello, también y uno de los principios que tanto aquí en el supervisor europeo como las entidades han puesto el foco es esa estructura de varias líneas de defensa. Aquí es muy importante ese rol de control de segunda línea quede muy bien definido dentro del ámbito de la liquidez y que todo lo que se realiza en el propio ejercicio del ILAP, el propio proceso de aprobación, incluya ese ejercicio de validación y de aprobación tanto de las métricas como de las metodologías aplicadas para el desarrollo del propio proceso de autoevaluación. Luego, y a nivel más operativo, donde sobre todo nos hemos encontrado muchos retos es desde el punto de vista metodológico. El proceso de identificación de riesgos materiales, que entiendo que es un proceso que ya habréis sufrido en el desarrollo del IAPE, es necesario realizarlo también aquí en el ámbito de la liquidez. Muchas veces lo que nos encontramos en los primeros años de desarrollo de este tipo de proyectos es que la liquidez se medía como un todo. No se calculaban diferentes riesgos o subriesgos vinculados a la liquidez que efectivamente podían afectar y podían suponer una crisis específica en el ámbito del cálculo de la liquidez, del cumplimiento de los requerimientos, tanto regulatorios como propiamente de gestión para tener una gestión óptima de tu nivel de liquidez. Aquí la clave del proceso, lo que serían las fases, es muy similar al que se realiza en el IAP. En primer lugar, se hace un inventario de riesgos. Posteriormente se define la taxonomía en función al modelo de financiación de la entidad, al modelo de negocio, a cómo es la estructura de balance. Y a partir de esa taxonomía se tienen que definir unas metodologías de estimación. Aquí la principal diferencia que surge con respecto a lo que ya se establecía en el IAPE es que ese proceso de medición, en vez de en cálculo en consumo de capital, hay que estimarlo en consumo de buffer de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todos los impactos desde el punto de vista cuantitativo que tengo que medir para cada uno de los riesgos, aquí en la presentación podéis ver algún ejemplo de alguno de ellos, como el riesgo de liquidez intradía, la financiación minorista, se tienen que trasladar en un consumo del buffer. Es decir, que ese riesgo implica que yo voy a tener que disponer de una serie de mis activos más líquidos que tengo en mi cartera para poder hacer frente al evento de liquidez que puede surgir como consecuencia de ese riesgo. Ese proceso de cuantificación, primero por la poca disponibilidad de datos, que fue el primer reto que nos encontramos, y segundo, para que luego se calibrara y se adaptara a lo que es la propia operativa concreta de cada una de las entidades, sí que ha supuesto un reto principal. Y luego, una vez tenías la cuantificación, se trasladaba al consumo del buffer. Al final, el objetivo de esta identificación de riesgos materiales es contar con una medición que yo sea consciente debido a mi modelo de negocio o de mi modelo de financiación y de mi estructura de balance, qué ámbitos son los que más me impactan en mi gestión propia de la liquidez. Como punto de partida. Y esta identificación de riesgos materiales sirve como base para lo que luego sería la definición de los escenarios. Si quieres, Marco. En los escenarios, aquí nos hemos encontrado dos retos principales. El primero es qué escenarios y cómo los definimos, porque como bien comentaba Álvaro, tienen que ser coherentes, pero no se puede utilizar el mismo escenario exactamente que el que planteábamos para el capital, porque las crisis de liquidez, primero, tienen unos plazos distintos y segundo, tienen unos triggers o unos eventos que no coinciden plenamente con las crisis de capital o las vinculadas al cálculo de capital. Aquí, por un lado, a la hora de definir esos escenarios, primero definir cuántos escenarios utilizamos y basados en qué trigger o en qué evento de riesgo de crédito. Aquí hemos puesto un ejemplo. Nosotros en trabajos similares en Europa hemos planteado escenarios más vinculados a la situación macro, pero un poco desvinculándonos de lo que planteamos en capital. Al final, el evento de liquidez no es como no vas muriendo lentamente como en los escenarios de
de capital, sino que son eventos macros que puedan suponer una salida de depósitos, en un periodo corto de tiempo que te haga tener una situación de estrés de liquidez en el banco. Y luego también nosotros solíamos trabajar, y una cosa con la que sí que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, y la verdad es que aquí en Europa funcionó bien, es la definición de un escenario más propio de la propia entidad. Nosotros, un poco en línea con lo que hemos observado, es que las crisis de los bancos en muchas ocasiones han ido vinculadas a eventos vinculados propiamente al banco que se está analizando, situaciones reputacionales, una mala noticia en prensa que haga que los depositantes tengan miedo a perder sus depósitos y vayan rápidamente a la entidad a retirar los mismos. Ese tipo de escenarios o ese tipo de eventos son los que nosotros definimos en la propia construcción de los escenarios, y que la verdad es que en Europa ha sido una de las bases luego veremos en lo que serían los ejercicios de estrés, que está muy vinculado a esto, pero ha sido como el punto de partida para luego la definición más técnica o teórica de los escenarios. La dificultad, si puedo hacer un comentario adicional, la dificultad añadida que se han encontrado los bancos aquí es que algunos bancos, o por no decir la mayoría, no se habían enfrentado a un problema de liquidez nunca. Entonces, a la hora de hacer este tipo de modelización, era más complicado que en capital. Hubo bancos que, de hecho, se beneficiaron durante la crisis financiera global de lo que en inglés llamaban el flight to quality, ¿no? Vieron a aumentar su base de depósitos porque la percepción era que eran bancos más sólidos que otros, que estaban teniendo dificultades, entonces los depósitos se movieron desde esas entidades en mayores apuros a estos bancos con mayor solvencia. Entonces, la dificultad también está en saber modelizar operaciones o tener la capacidad para modelizar situaciones que no se han dado históricamente en la entidad, pero que evidentemente se tienen que dar, porque el banco tiene que estar preparado para situaciones que nunca le han sucedido, ¿no? Entonces, la experiencia de otras entidades puede ser útil, pero evidentemente se tiene que adaptar a la idiosincrasia, a la estructura de financiación, a la huella geográfica y al tipo de negocio en el que está el banco. Y justificar que se ha hecho adecuadamente, que no es un copia y pega burdo y que es un ejercicio lo suficientemente robusto, es esencial. Y luego el otro principal reto es la definición del horizonte temporal al cual estimamos se realiza el ejercicio de estrés. Aquí surge la duda, la dicotomía de, por un lado, tengo escenarios de liquidez que van a muy corto plazo, que pueden ser crisis. Las crisis de liquidez son a muy corto plazo, desde un día hasta un mes o 3 meses. Y por otro lado, la obligación o la necesidad de que esos escenarios de liquidez o esas crisis de liquidez vayan vinculadas de alguna manera a lo que sería mi planificación, a mi planificación, tanto desde el punto de vista de mi plan financiero como desde el punto de vista de mi plan de negocio. Entonces, ese juego ha sido el punto para estimar el término medio en el cual el escenario te sirva para efectivamente medir una crisis de liquidez, pero además te sirva como herramienta de gestión y esté vinculada a lo que luego sería mi estrategia de negocio y a lo que yo he definido en mi planificación, que normalmente suele ser a un plazo mayor que lo que serían los propios escenarios. Esas hipótesis y esos impactos que se definen en un escenario de liquidez son más completas que las que se definen en un stress test de capital, porque habrá que medir los impactos a diferentes horizontes temporales, impactos en diferentes divisas. Hay entidades que se financiarán en divisa local chilena, pero que se financiarán también en dólares americanos o incluso en otra divisa, en euros. Entonces, el grado de shock, el estrés que existirá en unas divisas y en otras variará mucho. Por eso por eso decía al principio que los stress test de liquidez son más complejos, sofisticados y sobre todo requieren más escenarios. Y luego derivado de los propios escenarios, el siguiente punto que sí que ha supuesto un reto es la definición de los planes de contingencia y liquidez. Aquí uno de los, si quieres pasar a la siguiente slide, Marco, perdona. Aquí el principal reto ha sido, por un lado, seleccionar las medidas y luego estimar su impacto. En la propia definición de las medidas,
Hay medidas que sí que es verdad que aplican a prácticamente el conjunto de entidades financieras del sector y que a cualquiera de ustedes se van a sentir identificados con ellas, pero luego sí que hay medidas que están vinculadas a la propia estructura de balance del banco. Es decir, la productiva de la que yo puedo disponer en una situación de estrés para la cual necesito una liquidez en un corto plazo, pues ese tipo de definición de medidas es un proceso que en el ILAB, que bueno, un poco conociendo la regulación chilena ya se realiza, pero que es muy importante integrarlo en el ILAB. Y aquí hay un punto clave también con lo que hablamos de la coherencia entre los propios elementos del ILAB y la coherencia con otros procesos. Y es en cuanto a la propia activación del plan de contingencia y liquidez. Normalmente, como instrumento de gestión, los propios escenarios, tú en los propios escenarios vas a tener derivado de los escenarios vas a tener una medida de calibración para definir cuáles son los umbrales a partir de los cuales yo me siento cómodo, los umbrales de las diferentes métricas de gestión, bueno, tanto las regulatorias como las que yo tenga internas de gestión, a partir de los cuales yo me siento cómodo, a partir de los cuales yo entiendo que voy a tener que activar una serie de medidas. Nosotros en Europa sí que hemos trabajado con diferentes niveles, el propio nivel de apetito, que sería un poco el objetivo y el que tú tienes definido en tu plan de negocio, y luego dos niveles inferiores, que sería el umbral de alerta y el umbral de tolerancia, que marcan diferentes puntos a partir de los cuales yo voy a definir la activación de mis medidas. Por eso la definición de las medidas es muy importante. De hecho, las medidas van muy vinculadas al tipo de evento de crisis de liquidez que se me ha producido. Hay medidas que en un escenario pueden ser muy, muy factibles y otras que en ese mismo escenario esa otra medida puede no resultar demasiado óptima. De hecho, hay uno de los principales puntos a considerar es la propia valoración de las medidas. Aquí la medida tiene que tener en cuenta no solo el impacto en métricas, sino también la factibilidad. Si es una crisis, por poner un ejemplo más concreto, si tú te enfrentas a una crisis de un estrés de liquidez en muy corto plazo, a lo mejor una venta de carteras, que sería una medida, no tiene mucho sentido, porque la venta de carteras es una medida que tú activas que tiene un periodo de activación de un temporal mayor. Y otro de los puntos que tienes que tener en cuenta es el impacto que tienen esas medidas, no solo en liquidez, porque una de las cosas que se observaba es que cuando tú estimabas la medida, mides cómo soluciona la activación de esta medida la crisis de liquidez a la que me enfrento. A lo mejor la propia activación de la medida soluciona mi crisis de liquidez, pero me está generando una crisis de solvencia, una crisis de rentabilidad, porque a lo mejor, volviendo al ejemplo de la venta de carteras, a lo mejor estoy vendiendo una cartera a pérdidas y esas pérdidas me hacen que mi posición de solvencia se deteriore gravemente y me genere otro tipo de crisis y al final no he solucionado de la primera, ya estoy generando la segunda. Y bueno, en línea con todas estas, con un poco con los retos que hemos comentado, uno de los puntos también que ha comentado Álvaro y que gozan de especial relevancia es la definición del asset encumbrance, la integración del asset encumbrance en mi gestión diaria de la liquidez. Si quieres, Marco. Aquí simplemente el grado de colateralización es una métrica que si bien en un primer momento no tenía demasiada relevancia o no se seguía lo suficiente, sí que es una métrica que a día de hoy se está integrando y que prácticamente toda la totalidad de los bancos la tiene integrada en su gestión, que no establece no es como la LCR o el NSFR, que sí que se establecen unos umbrales mínimos que tienes que cubrir. Aquí no, pero sí que es una métrica que estás obligado a reportar. En Europa, para hacer frente a crisis vinculadas a cualquier tipo de los riesgos que habremos identificado en el proceso de identificación de riesgos materiales, cobra especial importancia contar con activos líquidos, dentro del cálculo de mi SALAC, contar con suficientes activos líquidos y que no estén colateralizados para hacer frente a situaciones de estrés de liquidez en el muy corto plazo. Y luego que todo esto, ¿cómo integramos todo esto en la gestión operativa y diaria real de la entidad? Todo esto se realiza a través de lo que denominamos el sistema de precios de transferencia o de asignación de costos y beneficios.
Esto es una herramienta que goza de gran importancia. En Europa, la regulación no establece, simplemente resalta su importancia, pero no establece ninguna especificidad en cuanto a cómo tiene que gestionarse, pero al final tú tienes que, cómo se operativiza esto es, tú tienes que contar con un centro que sea capaz de gestionar la liquidez de manera que tú seas capaz de dar órdenes a tus unidades de captaciones de depósitos, captadoras de depósitos, sobre el precio, al que hasta el cual ellos pueden conceder o obtener financiación o depósitos en el mercado minorista, mayorista o al plazo que se considere. Y ese mismo precio será el que se les traslade a las unidades generadoras de negocio, a las unidades generadoras de exposiciones de crédito, y sirve como umbral mínimo para lo que sería la concesión o para la definición del tipo de interés al que concede la operación. Por supuesto, luego, este sistema, esta curva del sistema de precios de transferencia o este precio al que yo he definido la asignación de liquidez desde las unidades concedentes de captadoras de liquidez, perdón, a las unidades que conceden los préstamos o generadores de negocio, va a ir vinculado a la situación global y va a ir vinculado a un poco dónde quiero, cuál es el nicho de negocio al que yo me quiero acercar dentro de mi proceso de gestión de la liquidez. De hecho, simplemente, y luego por finalizar, hacer una breve reflexión respecto a los ejercicios de estrés que hicimos en el año 2019. El ejercicio estrés se vinculó principalmente a calcular el horizonte de supervivencia a través de un estrés adicional de las salidas y de las salidas y del menor valor de los ALAC. Y este estrés de liquidez resaltó dos problemas principales que se observaron. Si quieres pasar al siguiente slide, Marco, que es lo que se denomina el low point y el cliff effect. El low point lo que establece es un poco ajustar la métrica del LCR. Como la LCR mide tu liquidez a 30 días, puede ser que tú las salidas las tengas concentradas a partir del día 25 y en cambio tenga todas mis salidas el día 5. Entonces, a pesar de que si hago la foto a final de la carrera del día 30 voy a estar bien, voy a tener una crisis de liquidez el día 5 porque tengo mis salidas concentradas el día 5. Y el otro punto es lo que se denomina el cliff effect, que un poco hace referencia a que muchas entidades trataban de salir guapos en la foto de la LCR que ellos enviaban. Es decir, yo concentraba mis entradas en los 30 días y tenía para que cubrieran mis salidas, pero tenía luego mis salidas concentradas el día 35 que no aparecía en la foto del LCR. Pues bueno, estos ejercicios de estrés también sirvieron para ver este tipo de puntos dentro de las entidades. Y por nuestra parte, bueno, en la materia de retos, eso ha sido principalmente los objetivos, los principales retos. Luego, obviamente, derivados de lo que hemos contado, han surgido de muchos más problemas o necesidades que hemos tenido que ir abordando a lo largo de los años y los diferentes ejercicios. Y doy la palabra a Marco para que se centre en lo que sería el alcance de la nueva normativa allí en Chile. Perfecto. Buenos días. En función del tiempo voy a ir bastante rápido porque considero que es mejor que tengamos un espacio para preguntas. Y voy a mencionar algunas cosas, tratar de no traslaparme con elementos que ya han sido tratados en la presentación de mis colegas de España. Lo primero es definir cuáles son los objetivos de la norma y tanto del ILAP. Hay que entender dos cosas. Una, el objetivo del ILAP siempre es que las entidades bancarias demuestren que tienen capacidad para cumplir con obligaciones en todo momento. O sea, que incluso en situaciones de estrés que los bancos estén disponibles, tengan los recursos disponibles para poder responder a esas situaciones. Y el objetivo de la norma es básicamente acá establecer los criterios, son las reglas del juego. Entonces la 2114 viene básicamente a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los plazos
y finalmente cómo materializamos la entrega de dicho proceso de autoevaluación al regulador. Y esto se materializa mediante una declaración de liquidez que la hace el directorio y también este informe de autoevaluación de liquidez, que la primera versión, como ustedes saben, va a comenzar en abril del 2023. Ahora, entendiendo bien qué dice la norma hoy de liquidez, acá tenemos dos cosas. Una, que actualmente la liquidez se regula en el capítulo 3B21 del Banco Central y se complementa mediante la recopilación actualizada de normas de la CMF, la 1220. ¿Y qué nos dice la 1220? Habla de un conjunto de elementos, que es lo que ustedes están viendo acá en la lámina, que de cierta manera ya están incorporados o incorporan parte de lo que ve el informe AILA. Ahora, ¿qué es lo que nos pide esta norma? Aparte del rol del directorio, que tiene que tener, tiene que ser responsable de las políticas de administración de liquidez, formar los comités especializados, tiene que tener una política de administración de liquidez. Y esta política de administración de liquidez es donde se inserta el ILAP actualmente. Aquí es donde viene el complemento, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente que se trabaja en estas dos normas, es una cosa un poco más conceptual. Por una parte, esto es bastante general en términos de la medición de la liquidez, pero si uno quiere capturar las particularidades de una entidad, el proceso del ILAP viene como, de cierta manera, a complementar dicha brecha, ¿ya? Entonces, la incorporación del marco de apetito por riesgo, de la cuantificación de riesgos inherentes, del plan de negocios dentro de este proceso de autoevaluación permite que todos estos elementos que nosotros estamos evaluando los enfoquemos de manera muy distinta a través de las entidades. Uno de los casos más típicos es ver las pruebas de tensión, que generalmente vamos a tener escenarios que son particularmente distintos cuando trabajamos o hablamos de escenarios idiosincráticos, son particularmente distintos en una entidad versus otra, dependiendo de la exposición, dependiendo de la concentración que tengan del financiamiento, dependiendo de los plazos. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el informe de autoevaluación? El informe de autoevaluación, como les señalaba, contiene varios de los elementos que ya se están trabajando en la norma 1220 de la CMF, pero agrega también componentes que son fundamentales. En este sentido, estamos hablando del perfil de riesgo inherente, donde las entidades deben enviar información sobre la identificación de las distintas dimensiones de riesgo a las que están expuestas, evaluarlo y, como decían mis colegas de España, finalmente tratar de configurar un buffer para aquellos riesgos que sean materiales y cuyo riesgo residual sea superior al riesgo de mitigación. ¿Ya? Por otra parte, también tenemos el tema del marco de gobierno corporativo, de gestión y control, y el marco de apetito por riesgo que viene a ser una de las cosas más importantes. Ahora, esta norma está compuesta de 3 anexos. El anexo 1 que básicamente da cuenta de los principios para poder realizar este trabajo. El anexo 2 que es un anexo más bien cuantitativo, donde se evalúan ciertos escenarios de tensión. Y tenemos finalmente el anexo 3, que es más bien cualitativo, donde se hace este proceso de autoevaluación. Y lo que tenemos el primer año es entregar precisamente este anexo 3, donde hay un conjunto de preguntas que van orientadas a la autoevaluación de varios de estos componentes que estamos mencionando acá, ¿ya? Entonces, una de las cosas que tiene como mayor atención o que tiene mayores secciones dentro del informe es la autoevaluación de liquidez. Ahora, este informe, una cosa que olvidé mencionar, que es un informe que tiene una extensión máxima de 30 páginas. A diferencia de lo que venía siendo el IAPE, que no tenía esta restricción, acá tenemos un informe de 30 páginas. Para aquellos que hemos trabajado en el desarrollo de IAPE, tiende a ser un poco complejo tratar de resumir todos los elementos en esa cantidad de páginas, y lo más probable es que el regulador necesite de todas maneras mirar distintas dimensiones y por lo tanto va a haber que incluir esto en los anexos. O sea, más allá de que hay una restricción en el número de páginas y que uno va a tener que ser bien sucinto a la hora de redactar esto, va a tener que estar
en los anexos, porque lo más probable es que el regulador pida ahondar en algunos temas, ¿ya? A la vez, como les decía, el proceso de autoevaluación se compone de varios elementos. Acá tenemos el marco de gestión de liquidez, el plan de financiamiento y las métricas de liquidez, que son bien importantes. ¿Cuál es la mantención de los ALAC y gestión de garantías? No quiero ahondar mucho en esto porque ya lo trataron hace un rato, hace unos minutos. Los planes de contingencia, básicamente, que son muy importantes para el regulador acá, y tienen que ser planes que sean factibles, ¿ya? Las pruebas de tensión, la gestión del riesgo de liquidez intradía, y acá muy importante también las métricas que se están usando, definir las métricas y los sistemas que están detrás de esa gestión del riesgo de liquidez intradía. Y también lo que hablábamos sobre todo lo de riesgo residual acá, donde viene la definición de los colchones de liquidez y las fuentes estables de financiamiento. ¿Ya? Entonces, en base a lo que está hoy en día, y en base a la experiencia que nosotros tenemos y lo que hemos conversado también con algunas entidades, los principales desafíos para la implementación en el ámbito local, sin dejar de lado los otros elementos, nosotros vemos que son estas tres cosas, estas tres pilares. Uno, que es la coherencia, que es lo que hablaban mis colegas en España. Asegurar la coherencia de los procesos es fundamental. Acá tenemos un marco de apetito por riesgo que rige a toda la entidad. Y por lo tanto, esto tiene que guiar tanto el desarrollo del IAPE como del ILAP. O sea, todo lo que está relacionado con Pilar 2 tiene que ser concordante de estas cosas. Los planes de negocio y la financiación, los planes de financiación, tienen que ser concordantes para poder entregar ILAP que sean coherentes. Aquí lo que decían mis colegas de España es válido y cobra bastante relevancia en el sentido de decir, no hay que entregar algo solamente por salir bien en la foto, sino que hay que asegurarse de que estas cosas finalmente guarden coherencia y tengan utilidad para la institución. Lo otro es la identificación del perfil de riesgo inherente, que siempre es un tema. Es bastante difícil trabajar esto, sobre todo cuando uno piensa en índices o métricas que generalmente no están tan asociadas con temas cuantitativos, ¿ya? En liquidez y también en capital, por ejemplo, los riesgos reputacionales tienden a ser bastante importantes y hemos tenido acá en Chile eventos de liquidez o de algunas instituciones que han sufrido mayor estrechez de liquidez solamente por contagio en términos reputacionales. Entonces, medir ese tipo de elementos siempre es un reto y cuesta incorporarlos dentro de este proceso. Y finalmente lo de pruebas de tensión y gestión de liquidez, que las pruebas de tensión deben identificar vulnerabilidades de la estructura organizacional y riesgos emergentes para desarrollar e implementar acciones correctivas. Y acá el tema es ser capaz, al igual que en el caso del capital, de diseñar escenarios que afecten realmente o que se vinculen con los riesgos que está encontrando la entidad. O sea, más allá de los escenarios que nos va a dar la CMF, que son un escenario básico, un escenario de riesgo, que puede ser sistémico, hay que tratar de diseñar un escenario más bien idiosincrático que, de cierta manera, refleje los riesgos que a los cuales está expuesto la entidad. Y de la misma manera, ese escenario idiosincrático o esos escenarios que yo diseño tienen que guardar coherencia con los escenarios que yo estoy diseñando o trabajando en el caso del IAPE. Entonces, esto va todo junto y a la vez también tiene que ser incorporado en la gestión de los bancos para la definición del límite y de los umbrales que se van a gestionar posteriormente. Ahora, en términos de las versiones que se tienen que entregar por el ILAP, tenemos que va a ser en términos progresivos, se van a incluir distintos elementos. En el 2023 estamos hablando básicamente del resumen ejecutivo y de los anexos, el anexo 2, el anexo 3. Ya en el 2024 tenemos la autoevaluación, como les había mencionado, la autoevaluación tiene varios elementos ya, entonces ya estamos incorporando un conjunto de elementos más o menos importantes en términos de lo que es este informe. Y el 2025 ya viene la versión completa del ILAP. Acá
Más allá de los transitorios que hay, lo que queremos decir es que a pesar de que nosotros, por ejemplo, este año se contempla, para el próximo año se contempla una versión más bien simplificada del ILAP, cuando uno va al anexo 3 y ve el proceso de autoevaluación, hay preguntas que implican tener una metodología, aunque sea muy sencilla, o una metodología base para poder cumplir con las expectativas del supervisor. O sea, estamos hablando de riesgo inherente, estamos hablando de preguntas que apuntan al marco de apetito por riesgo y otras similares de elementos que ya van a estar en la versión full y que para poder dar una respuesta, de todas maneras, tenemos que tener algún tipo de metodología desarrollada. Y por último, algo no menor, es que la implementación del ILAP en Chile, a pesar de que esto sea un transitorio en Europa, ha demorado bastante en llegar o establecer un estado estacionario. Y por lo tanto, estos retos que estuvieron en Europa también van a estar presentes acá en Chile. Entonces, no es un proceso que sea rápido de implementar, incluyen un montón de elementos y básicamente hay que tenerlos en cuenta. Entonces, me voy a saltar esta lámina únicamente para ir cerrando, y lo que quería decir acá como reflexiones finales es que a pesar de esto de que la versión 2023 del informe de autoevaluación solo considera algunos elementos para responder los anexos, se requiere esta metodología. Ahora, la implementación de todas maneras del ILAP es un paso significativo en términos regulatorios y nos permite también ir cerrando estas brechas internacionales. Y finalmente se constituye como una herramienta del regulador que permite evaluar la gestión de la liquidez en un contexto coherente con estrategias y planes de negocio. Eso es bastante bueno desde el punto de vista de la regulación y nos permite tener un orden e ir a ya cerrar brechas respecto a la normativa internacional. ¿Ya? Eso sería, y pasemos a las preguntas porque estoy muy pasado de tiempo. Perfecto, Marco. Álvaro, Guillermo, muchas gracias. Se nos hizo corto el tiempo para los temas, así que pido disculpas que nos alargamos un poquito. En todo caso, esta presentación se la vamos a enviar a todos los participantes, la van a tener, y por supuesto también, si no alcanzamos a profundizar en algún tema y quieren ustedes comentarlo, felices de juntarnos y comentar con más detalle cada uno de los temas que hemos estado comentando. Yendo muy rápido, tenemos varias preguntas, pero quiero resumir solamente en 2 preguntas para no tomarles mucho tiempo más. La primera dice en relación con los estrés de liquidez y básicamente sobre qué se deberían medir los resultados del estrés test, o sea, para evaluar la resiliencia del banco respecto a los estrés test, por ejemplo, dice respecto de cumplimiento de límites normativos o respecto del marco de apetito de riesgo, respecto del cumplimiento del plan de negocio del banco, sobre qué evaluamos los resultados del estrés test y la fortaleza del banco. Esa es una pregunta. Y la segunda, que ahí hay también varias preguntas relacionadas un poco con las funciones, con la segunda línea de defensa, cómo opera dentro del proceso de implementación, por ejemplo, temas de control interno, también temas relacionados con validación, revisión independiente, dentro de este proceso, cómo se ve esas funciones, y si hay también algún tema de transitoriedad, dado la gradualidad que estableció la CMF, por ejemplo, si a nivel del primer informe 2023, temas como, por ejemplo, control interno, todavía a lo mejor no están totalmente desarrolladas, y eso ya debiera desarrollarse más full de cara a la implementación completa en el 2025. Yo dejaría esas 2 preguntas como para brevemente, para no tomar mucho tiempo, Álvaro, Guillermo y Marco, si lo quieren comentar. Sí, a ver, no sé si nos vamos turnando, complementando entre nosotros. Para las partes de prueba de atención, yo creo que una de las cosas más importantes son la definición de escenario y sobre qué las vamos a aplicar. Actualmente se hacen sobre varios indicadores, LCR, NSFR, y el propósito es medir y usarlos para la gestión de los límites. Entonces se utiliza en el marco de apetito por riesgo para establecer los límites, los límites y las tolerancias sobre los cuales se va a realizar la gestión. Pero también un uso muy importante de ello es para el establecimiento de los buffers sobre los activos líquidos de alta calidad.
Entonces, los vamos a medir sobre eso. Hay que tener, determinar la métrica que nosotros vamos a usar, tener un buen escenario, ese escenario que refleje apropiadamente los riesgos del banco, los riesgos que se identificaron, materiales de la entidad, y a la vez que eso sirva y se integre tanto en el marco de apetito por riesgo para la gestión de los límites como para la determinación del buffer, ¿ya? De los buffers de activos líquidos de alta calidad. Sí, simplemente por complementar lo que ha comentado Marco, efectivamente. Y luego, respecto a qué métricas son las que se estresan en los escenarios, los escenarios son los que hemos trabajado y estresamos tanto las métricas propiamente regulatorias, que se estén integradas en el marco de apetito al riesgo, como otro tipo de métricas de gestión de la liquidez, que también, que aunque no se reporten o no hay un reporte específico de las métricas al regulador, un formulario específico, también se utilicen. Al final, el objetivo de todo esto es garantizar que esos escenarios son un input para la toma de decisiones, y para esa toma de decisiones es necesario utilizar las métricas que a ustedes en las diferentes entidades sean las que sigan a efectos de gestionar su propia liquidez. Perfecto. Y respecto de la segunda pregunta, el tema de las funciones de segunda línea y temas como control interno, validación independiente, no sé cómo lo ven ustedes. Sí. Respecto a la gestión de la segunda línea, bueno, las exigencias de gobernanza en una primera etapa sobre todo estaban destinadas a garantizar que el directorio tenga una participación muy activa en lo que sería la aprobación del propio proceso y en la declaración de la adecuación de liquidez. Eso tiene que estar implementado desde el día 0. En cuanto al rol de la segunda línea, es un rol principalmente de control y también de validación. O sea, al final, dentro del proceso del ILAB se establecen una serie de metodologías, se establecen una serie de escenarios que tienen un componente tanto cualitativo como cuantitativo. Toda esa definición y toda esa metodología de cálculo tiene que estar validado por un ente de segunda línea. Es decir, que garantizar que no ha habido errores en primera línea en la definición, en el cálculo de la liquidez, pero y entonces ahí es donde entra la segunda línea de liquidez, en este caso, la segunda línea de control, para validar que efectivamente todo ese ejercicio que se ha realizado es coherente y que está bien calculado, que no hay ningún problema. Ese sería el rol principal, más allá de, por supuesto, garantizar que todo lo que se refleja en el ILAB se corresponda con la realidad. Y en cuanto a la integración, no sé, entiendo, es verdad que en Europa el proceso de integración del ILAB no fue un proceso gradual, entonces las exigencias el cumplimiento de los principios de liquidez fue prácticamente exigidos desde el primer momento. En cualquier caso, entiendo que sí que debería existir un margen, porque todos estos cambios de gobierno requieren de pues un ejercicio de revisión, de adecuación, pero sí que debería abordarse cuanto antes. No sé, Marco. Sí. Yo quería comentar algo respecto a la pregunta de la segunda línea de defensa. Ahí, si bien hay un desafío importante en términos de lo que se viene, de estos nuevos requerimientos por parte del regulador, también hay parte del trabajo que está hecho. La normativa, la 1220, que habla de la PAL, de la política de administración de liquidez, establece muchos principios donde la segunda línea de defensa y la estructura de gobierno que tiene la segunda línea de defensa debería estar abordada. Entonces, si bien hay un conjunto de cosas que van a implicar un desafío para la implementación de este reporte y de este proceso, hay que entender también de que hay una estructura que debería estar más o menos ya con un grado de madurez dentro de las entidades. No creo que sea
que sea una sorpresa. Sin embargo, es importante destacar de que hay varias cosas que se van a incorporar y que de hecho hacen que este proceso también sea un desafío en términos de incorporar como les decía, el plan de negocio y el marco de apetito por riesgo a la segunda línea de defensa. Y de hecho hay un tema también que va con la tercera línea de defensa, que son estos procesos de revisión de área independiente y que están relacionados con todo el aumento, la demanda regulatoria que ha venido para esas áreas, en el sentido de los procesos de validación de cada uno de estos límites, de cómo se miden, cómo se gestionan, y que no es menor en términos de la estructura que tienen que tener, de la calificación de los recursos que tienen que tener y cómo lo están abordando. Entonces ahí hay varios caminos que las entidades están tomando, pero no es sencillo en el sentido de que te paras con una cantidad de recursos o una especialización que cada vez va aumentando durante el tiempo, y que va a ir creciendo con este informe. Perfecto. Pido disculpas de nuevo porque nos pasamos un poquito, no queremos tomar más tiempo. La invitación es si tienen cualquier duda adicional o quieren comentar alguno de estos temas, se contacten con nosotros. Y también invitarlos a revisar nuestras redes sociales de Price, que siempre estamos poniendo temas interesantes ahí y invitaciones a distintos eventos que pueden ser de su interés. Muchas gracias Álvaro, Guillermo, Marco, y muchas gracias a todos, y esperamos verlos pronto, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.